La historia de España, mucho que celebrar. A finales del siglo XIX, el Partido Nacionalista Vasco encargó a 3 historiadores de la Universidad del País Vasco y de Deusto una historia, una biografía del partido. El resultado fue el libro El péndulo patriótico, que vio la luz en el año 1999 y es obra de los profesores Santiago de Pablo, Lutger Mes y José Antonio Rodríguez Ranz. En dicho libro se recoge un documento de los años 30, procedente del archivo del nacionalismo, en el que el Euskadi Buru Batzar, o sea, la ejecutiva del PNV, responde a la pregunta de qué esperarían los nacionalistas vascos de una hipotética victoria alemana en la Segunda Guerra Mundial. La respuesta pondera en la introducción el talento político del Führer, su sagacidad y su alto espíritu de comprensión. En el primer punto señala que a Alemania le interesa la pacificación de España y no puede escapar a su recto sentido que no hay pacificación posible sin una solución favorable a los vascos. En el segundo destaca la íntima relación del problema vasco con el problema racial alemán. Y en el tercero, que nos damos perfecta cuenta de que las simpatías de Alemania en España están en decadencia y por lo tanto es de extrema importancia para el Führer recoger y captar las máximas simpatías si no quiere perder toda su influencia en España. Obviamente, creo que ya os lo dije una vez, el nacionalismo contemporáneo no abraza este tipo de ideologías ni busca este tipo de alianzas. Pero creo que conviene, también os lo dije cuando os hablé del separatismo catalán y mirando a la historia, que es lo nuestro, conviene, desmentir y quitarse de la cabeza la idea de que los nacionalismos son, siquiera desde su origen, doctrinas que luchen o vengan luchando por derechos robados, patrias arrebatadas o filantrópicos movimientos de liberación y lucha contra la opresión. Los nacionalismos parten casi siempre de presupuestos de exclusión, de dialécticas de enfrentamientos en las que no suelen encontrar base argumental, de presuntos agravios, de señalamiento de un enemigo, y sobre todo de mitos históricos inventados, manipulados o jamás demostrados, cuya consecuencia suele ser la creación de un pueblo elegido y pegado a una idea ante la que acaban decayendo los derechos individuales. Si nos fijamos concretamente en el vasco, vemos que tiene sus peculiaridades, entre las que yo me atrevería a señalar 2. La primera es su fundamento netamente racial. No en vano, su padre fundador, Sabino Arana, tiene frases en sus obras que ya en el siglo XIX sonaban a xenofobia radical y de las que hoy nadie se quiere acordar. Hoy os voy a leer algunas y si no las conocíais, creo que no vais a dar crédito, ya lo veréis. La segunda es su nacimiento tardío y repentino. Mirad, el separatismo catalán, por su parte, no puede exhibir como balance histórico nada, aparte del cuento manipulado de la lucha de siglos por parte de una determinada clase social por conservar privilegios medievales. Es sonrojante, pero es algo, por muy patético que resulte desde el punto de vista de, ya os digo, el rigor histórico, pero al menos tienen algo que manipular. El separatismo vasco, ni siquiera eso. No existe, hasta el siglo XIX, una sola muestra de desapego a España por parte de los vascos, de intención de creación de la comunidad a la que hoy llamamos País Vasco. No existe hasta entonces el nombre de Euskadi, ni hubo hasta entonces un idioma vasco uniforme o uniformizado, ni siquiera una bandera. No hay el menor vestigio de deseo de independencia, siquiera de una identidad fuerte y diferenciada del resto de los pueblos de España, hasta que el romanticismo decimonónico alumbra los nacionalismos en Europa y aparece Sabino Arana, ese iluminado supremacista y xenófobo, para inventar una fábula cuyo éxito es sin duda extraordinario. Extraordinario y éxito que creo que responde, como en el caso del catalán, por un lado a la habilidad de algunos para defender algo que justifique un sueldo público y por otro a la dejación que de muchas cosas, empezando por la historia, se ha hecho desde las élites políticas españolas. Hoy lo vamos a ver. Deciros que hacemos esta labor desinteresadamente, pero que vuestras aportaciones ayudan. Nos permiten comprar libros, programas de edición de audio, material de grabación, suscripciones. Así que para poner vuestro granito de arena en la elaboración de este espacio,
Os animo a convertiros en mecenas por una pequeña cantidad a través del botón azul Apoyar de iVoox o a través de Patreon, enlace en la descripción del episodio. Que difundáis el podcast si os resultan interesantes los contenidos entre vuestros familiares y amigos, que comentéis los capítulos en las diferentes aplicaciones de podcast y que deis al me gusta. Recordaros también que estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en X y en TikTok. Animaros a seguiros ahí en esos espacios y en nuestro canal de YouTube. Nuestra página web es www.muchoquecelebrar.com y para lo que queráis nos escribís a muchoquecelebrar.podcast@gmail.com, donde os responderé personalmente. Y ahora sí, comenzamos. Y vamos a comenzar por el principio, porque el nacionalismo vasco se construye a partir de un discurso que trata de convencernos de que lo que hoy llamamos País Vasco, más Navarra, parte del norte de Francia, Rioja y algún otro territorio castellano, es el hogar original de una raza primigenia, cuyos orígenes se pierden aparentemente en la noche de los tiempos, los vascones. Es decir, que el nacionalismo vasco parte de la singularidad, de una singularidad étnica, y este es su primer apoyo histórico, y no es así, como vamos a ver. El engendro fabulado tiene el nombre de tubalismo, y si bien, bueno, pues hoy es algo que nadie toma en serio, sí es cierto que alimentó el nacimiento del nacionalismo decimonónico. Según esta teoría, los vascones serían algo así como un fósil de una raza prearia, descendientes directos de Noé, cuyo rey, el primer rey de los vascos, llamado Tubal, habría sido también el primer habitante de la península ibérica. De la misma manera, el vascuence, su lengua, sería una de las lenguas salidas directamente del suceso bíblico de Babel, que supongo que conocéis. Bueno, no es cierto, ¿no? Este extremo tan pintoresco que ya os digo que hoy prácticamente nadie cree, a pesar de que siga enraizado en una parte de la sociedad vasca, pero tampoco lo es que las gentes del País Vasco sean descendientes directos del Arca de Noé y por tanto conserven la lengua y la raza más antigua. Tampoco lo es que hayan vivido siempre en estas tierras, ni que nunca se hayan mezclado con otras gentes desde la época de Tubal. Tampoco es posible aceptar que las variadas tierras del País Vasco hayan tenido una cultura uniforme, ni hayan estado habitadas por un solo grupo étnico-cultural a lo largo de la historia. Ni en consecuencia se puede sostener que se haya hablado en ellas una sola lengua, y ni mucho menos que una de las lenguas o una de las culturas haya estado allí siempre y las otras sean invasoras posteriores, porque bueno, todas estas ideas son concepciones acientíficas que derivan de, bueno, pues de los mitos señalados, ¿no? Hace un momento. De hecho, algunos análisis de ADN prehistóricos realizados en enterramientos colectivos, y os hablo del tercer milenio antes de Cristo, indican una población muy semejante a la de otros puntos de Europa. En realidad, las primeras noticias que se tienen de pobladores con una etnia y cultura propias en la mayor parte de la zona corresponden a tres pueblos celtas que no son los vascones. Hablo de los bárdulos, de los caristios y los autrigones, mayormente. Estando los vascones más confinados en el este del río Leizarán, a los valles pirenaicos hasta Pamplona y del este de Guipúzcoa, casi hasta Jaca. Y bueno, y si atendemos a los estudios de Martín Almagro Gorbea, que es un historiador y paleontólogo con una vastísima obra sobre el particular, pues nos damos cuenta de que esa fue la zona en la que estuvieron inicialmente circunscritos los vascones. Sobre el origen de los vascones en particular hay múltiples teorías, que sería, bueno, pues prolijo enumerar y contar. Pero lo que sí parece que hay una cierta unanimidad, y hablo de historiadores especialistas como Sánchez Albornoz, García Moreno, Villar y Prosper o Monseñor Zacarías de Vizcarra, es que la entrada de los vascones en lo que hoy denominamos País Vasco puede datarse entre los siglos IV y V, cuando la progresiva decadencia de Roma fue dejando desiertos poblacionales y más intensamente, claro, a partir de la caída de la España visigoda, ¿no? Al calor de la repoblación que alentó el naciente reino de Asturias. Respecto a otro de los mitos, que es su presunta no romanización, bueno, pues se puede decir
que todo el norte de lo que acabó siendo la Hispania romana opuso una tremenda resistencia a su conquista. Las llamadas guerras cántabras o astur-cántabras se convirtieron en un infierno para las legiones de Roma. Bueno, como lo fue en general toda la conquista de España, ¿no? Y en ellas combatieron contra los romanos todo tipo de pueblos, fundamentalmente cántabros y astures. En general, toda la cornisa cantábrica, toda, fue menos permeable a la entrada de lo romano que el resto, pero no solo las vascongadas, y de hecho se sabe que la romanización de aquellas tierras era bastante similar al resto en torno al siglo I después de Cristo. De hecho, muchos habitantes de la vertiente cantábrica, entre ellos por supuesto vascos, se enrolaron en las legiones romanas posteriormente como tropas auxiliares. Bueno, a lo que vamos, y por no aburrir porque es un relato exhaustivo de esto daría para horas, ¿no? Es que no es cierto, desde el punto de vista histórico, arqueológico, idiomático, que el País Vasco y Navarra sean un lugar habitado por un pueblo original, los vascones. No lo es tampoco que este lugar haya sido impermeable a las influencias exteriores que han convertido a España, en lo que es hoy. Ni lo es que este territorio fuera ocupado por la fuerza o por otro medio por pueblos extraños o externos. Más bien es al contrario, porque repito que la arqueología y la historia demuestra que los vascones no fueron precisamente los primeros en llegar a la totalidad del territorio. O sea, no hay pueblo providencial, no hay Túbal, no hay Aitor. La leyenda de Aitor es otro de los mitos fabricados durante el romanticismo, como tantos, por un escritor que se llamaba Joseph Agustín Chao. Repito, mitos y leyendas, ¿no? No hay singularidad étnica. Hay, como en todas partes del mundo de hoy, una mezcla de razas y gentes venidas de sitios variopintos. Y así, lo que vamos a tener durante siglos es a unos territorios que carecen de cohesión entre ellos, que no pueden considerarse una unidad y mucho menos ser el soporte de una identidad. Porque, si hay un fenómeno que caracteriza concretamente a esa zona de España, repito, durante siglos, tras la muerte del Imperio Romano, es el tribalismo. Tenemos algún episodio histórico en el que aparecen los vascos o los vascones por sí mismos, como es, por ejemplo, la batalla de Roncesvalles, ¿no? Pero en general se tiene poca o ninguna noticia o registro que pueda respaldar que existiera una comunidad que respondiera a una identidad o con conciencia de ella, con conciencia de esta identidad. La zona va a estar ocupada por gentes sometidas a soberanías tribales, tremendamente fragmentada. Se tiene, de hecho, más noticia de aquella gente por su labor repobladora de Álava, de La Rioja y del norte de Burgos que por su pertenencia a una comunidad. Hablo de la repoblación que sigue al surgimiento del Reino de Asturias. Y en ella, la cantidad de vascos que protagonizaron el éxodo, la hazaña de colonizar la tierra de nadie y su recuperación pacífica es enorme. Es enorme. No en vano se puede decir, sin temor a error, que el germen de Castilla está en gran parte en Vasconia. Es decir, que muchos de los primeros castellanos, de los hacedores de aquella Castilla, la que luego se ha pintado como el poder opresor y asesino de hechos diferenciales, pues fueron vascos. Os dais una idea, como curiosidad, la parte norte de lo que luego sería Castilla se llamó inicialmente Bardulia, en referencia a los bárdulos, que como os he dicho, eran primitivos pobladores de lo que hoy es el País Vasco. Se cuenta, por ejemplo, que un noble vascón llamado Aznar Íñiguez de Huarte Mendicoa, que participó en la unión de Álava-Castilla, de la que luego os voy a hablar, portaba una espada en cuya empuñadura se podía leer en vascuence el lema Jaungoicoa eta Gastela, es decir, Dios y Castilla. Por cierto, hoy os voy a recomendar una novela otra vez. Hoy también os recomiendo una novela. Es una novela preciosa acerca de este tema de la unión de Álava-Castilla, y se llama El cantar de Arriaga, es de Álvaro Moreno Ancillo. Os la pondré en la bibliografía del podcast. Y bueno, yo os hago esta alusión al tema de la espada no ya por la significación histórica que tiene, sino por desmentir otro mito, el de que el castellano es la lengua de la opresión a la que se vieron sometidos los vascos y el vascuence. El castellano nace en los confines de Burgos, de Vizcaya y de Álava, y convivió junto al euskera, y se habló como algo propio. Como he leído a Fernando García de Cortázar, el castellano se habló mucho antes en Vitoria que en Madrid. Y pues de la misma manera, y como hemos visto que no se puede sostener el mito de una raza milenaria, asentada en un territorio desde la prehistoria, pues no podemos encontrar, como vamos a ver, hasta bien entrada la Edad Media, siquiera una incipiente conciencia comunitaria de los vascos.
que además se asiente en un pedazo de tierra, ¿no? Son mitos, repito. Lo que pasa es que, bueno, en este caso la historia no se concibe para explicar lo que ocurrió, sino para convertirla en metáfora, ¿no?, de una identidad colectiva. Ya os lo dije una vez hablando del separatismo catalán. El resultado es que la historia que destrozan no es solo la suya, sino, bueno, pues también la nuestra, ¿no? Y bueno, y es un esquema muy parecido al de los indigenistas hispanoamericanos, porque, bueno, tratan de hacernos creer que el montón de tribus que habitaban un territorio constituían una unidad rota y sometida por un invasor que vino a destruir un Edén y a apropiarse de él, porque, bueno, el croquis avatar, como le llamo yo, del indigenismo, también se aplica a los vascos. También se habla de una sociedad idílica y en armonía, destruida por el malvado invasor. También se habla de gentes felices, amables y en comunión con la naturaleza, desposeídos de su tierra y de su cultura por la rapiña del malvado conquistador. Bueno, en fin, pues nada nuevo bajo el sol, ¿no? Venga, seguimos. Lo que varios autores denominan la salida de los vascos a la historia, es decir, bueno, la paulatina y lenta aparición del pueblo vasco en el solar que ocupa hoy, con un cierto grado de cohesión y de identidad, se puede fechar, nos dice el historiador José Miguel de Azaola y algún otro, razonablemente en el periodo que va desde la muerte de Sancho III de Navarra, es decir, el año 1035, hasta la de Sancho VII, en el año 1234. Va a ser durante este tiempo cuando lo vasco empieza a poderse delimitar territorialmente en los confines de lo que conocemos hoy, cuando se fundan ciudades. Es en definitiva cuando se sale del estado tribal y fragmentado del que os he hablado antes. Bueno, el mito nos viene a decir que antes de esto los territorios eran uno, que además se autogobernaba. Y de ahí se sacan aquello de los derechos históricos. Pero si lo pensáis, y por comparar, si miramos a Castilla, Aragón o a Navarra en el año 1234, nos damos cuenta de que para entonces están inmersas en una causa que trasciende a sus dominios, como es la Reconquista. Para entonces el arte románico, ya superado, había dado esplendorosos frutos a lo largo de todo el norte de aquella España, de Cataluña a Galicia. En 1234 ya se había triunfado en la batalla de las Navas de Tolosa, una batalla de extraordinarias consecuencias para la civilización occidental. Estaban ya en plena construcción las catedrales góticas de León o de Burgos. Habían pasado ya 5 siglos. En el año 1234 habían pasado ya 5 siglos desde la publicación del libro de los jueces de Recesvinto y se estaba formando el derecho posvisigodo en los reinos cristianos. Faltaban 20, 30 años para que se promulgaran las partidas de Alfonso X el Sabio. Es decir, que aquellos reinos, Castilla, Aragón, Navarra, tenían muchas de las características que podríamos pedir a un proyecto unitario, a un camino hacia algo como unidad, o incluso a una unidad ya de facto, cosa que desde luego no se puede decir de los territorios vascos. Lo del autogobierno es un tocomocho. Todas las sociedades tribales, cuando lo fueron, pues se autogobernaban. Es así, ¿no? Eso lo dice la historia. Y los vascos no se organizaban en una sola tribu, hasta esto que se llama su salida de la historia, sino en muchas. Vuelvo a lo de la América precolombina, ¿no? Por la similitud de la estafa. No hay un solo pueblo originario providencial, no hay un solo mundo. Hay tribus, hay mundos. No había Perú, no había México y no había Euskadi. En fin. La entrada de los vascos a la historia tampoco se hace como unidad, sino a través de algo tan común en la España medieval como son los señoríos. Los señoríos son territorios sometidos a un señor, como su nombre indica, ¿no? A un noble que recauda impuestos, que legisla. Y estos señoríos serían, en el caso vasco, los de Vizcaya, Guipúzcoa y el de Arriaga. El de Arriaga, que contenía casi la mitad del actual Álava. Estos señoríos van a acabar, tras algún vaivén, integrados en el Reino de Castilla. Integrados separadamente. Creo que es importante decirlo porque, como os he dicho, entre ellos no había ni unidad ni identidad. Y se van a integrar de manera mayormente pacífica. Quiero decir que ni Navarra, cuando los tuvo bajo su órbita, ni Castilla, se van a anexionar estos señoríos por medio de una invasión o conquista militar. Y cuando median guerras o batallas para conseguir su incorporación, pues no son guerras ni batallas contra los vascos. Son guerras y batallas entre reinos, en las que participarán vascos en una y en otra trinchera. Es decir, que no puede hablarse de, repito, un pueblo unificado y dueño de un territorio al que le invaden o someten potencias exteriores. Porque ni es un territorio, porque son al menos 3 unidades políticas diferenciadas,
ni las veces que media la guerra está el pueblo vasco o los vascos integrados en un solo lado de los beligerantes. Álava, por empezar con una, fue durante los siglos VIII y IX tierra de frontera, quiero decir que estaba expuesta a los ataques musulmanes al Valle del Ebro. Y fue también tierra de repoblación, como os he contado. Con la llegada del siglo X y el paulatino movimiento del Islam hacia el sur, la zona se va a ver bajo la influencia de Castilla y de Navarra, aunque Castilla no era un reino todavía, no lo fue hasta el siglo XI, siendo, por ello, más acusada la vinculación de Álava con la corona navarra en este tiempo. Fue Alfonso VIII de Castilla quien en el año 1200, y tras negociar con muchos nobles que estaban descontentos con el rey de Navarra, consiguió la adhesión de la mayor parte de Álava a Castilla. Y digo la mayor parte porque los territorios controlados por la cofradía de Arriaga pues no se unieron todavía. Hasta el año 1332, en el año en el que esta cofradía se autodisolvió y consumó su adhesión voluntaria a Castilla. Y ojo, porque cuando hablo de voluntariedad, en el caso de Álava y en el de las demás, no me estoy refiriendo al pueblo. No hablo de un referéndum o algo parecido. En aquel tiempo el pueblo decidía bien poquitas cosas en la mayoría de los sitios. Me refiero a la nobleza, a los señores. No vayamos a caer en la ridiculez de los nacionalistas catalanes y vascos que en las fábulas suyas hablan del pueblo como sujeto de voluntad colectiva, pues no sé, desde la época neandertal. Las cosas como son. A cambio, obtuvieron ventajas del rey castellano, un esquema muy típico de la época, de dación de lealtad a cambio de privilegios, al que se ha denominado pactismo medieval. Vizcaya, por su parte, sigue un esquema parecido en sus comienzos, con vinculaciones a Navarra y a Castilla. La vinculación a Castilla va a tomar cuerpo cuando se produce un problema sucesorio en Navarra, con motivo del asesinato del rey Sancho IV. A resultas de este problema, y tras un proceso que sería largo de contar, aparece don Diego López de Haro, el primero, quien va a recibir el señorío, sobre todo el territorio de Vizcaya y el duranguesado. Los posteriores señores de Vizcaya, los siguientes López de Haro, lo siguieron ostentando hasta el cuarto señor, que murió sin descendencia. A partir de ahí, el señorío va a ir cambiando de manos y acaba por caer en Juan, que era el heredero de la corona de Castilla y rey, luego desde 1379, Juan I. Desde entonces, el señorío quedó definitivamente vinculado a la corona de Castilla. El esquema, ya os digo, de pactismo y autonomía de los nobles se respetó y se les concedieron libertades y privilegios. En general, la adhesión voluntaria de los señoríos vascos a Castilla, en todos casos, se vio favorecida por el hecho de que la corona castellana siempre estuvo más alejada del sistema feudal que imperaba en Europa y, bueno, en menor medida, pero también en ciertas partes de España. Castilla daba mayor autonomía a los señoríos. Otorgaba cartas pueblas a las ciudades, otorgaba fueros más ventajosos, en fin, ofrecía un sistema de lealtad pues que era mucho más apetecible, ¿no?, que el de los otros reinos peninsulares. Si hablamos de Guipúzcoa, por último, hemos de decir que este señorío perteneció en un principio al reino de Pamplona. En el año 1076, sin embargo, su mitad occidental va a pasar a Castilla. Y esos territorios van a ser gobernados por el señor de Vizcaya. Y es en el año 1200 cuando Alfonso VIII de Castilla lo incorpora en su totalidad. En este caso no solo con el beneplácito de la nobleza, sino cuentan que también del pueblo, porque Alfonso había dejado claro, bajo su mandato, que las costumbres del lugar, muy en la línea del vasallaje feudal, desaparecerían, lo cual pues contentaba a nobles y gente llana, según entre otros, el profesor Elías de Tejada. Por supuesto, todo esto que os cuento de la anexión de los señoríos vascos a Castilla está tremendamente resumido. Pero si consultáis fuentes veréis que es un resumen pues históricamente válido. Y lo que queda claro es que la anexión de los señoríos vascos a Castilla nunca se hizo ni por la fuerza, ni a través de la guerra o de la imposición. Hubo, claro, episodios de mayor o menor crudeza, como corresponde a la época de la que hablamos, pero lo cierto es que, como os he apuntado en ellos, los vascos combatieron en ambos bandos. La Edad Media contiene algunos otros mitos en los que se ha apoyado históricamente el separatismo vasco. Está, por ejemplo, la batalla de Arrigorriaga o Padura, siglo IX, en la que supuestamente el pueblo vascón habría defendido su patria de una invasión astur. Bueno, el hecho carece casi de documentación. No digo, por supuesto, que no ocurriera, pero su relato tiene mucho de legendario. Sí, a ver si ahora estos que se ríen de la batalla de Covadonga y su veracidad van a colarnos un hecho mucho menos documentado. Bueno, en cualquier caso, si en cada una de las batallas entre tribus que ha habido en los últimos 2 milenios ponemos a patriotas, pues no sé, habría en el mundo pues no menos de 5.000 patrias distintas, ¿no?
Bueno, pues si os leéis, por ejemplo, lo que respecto a esta batalla cuenta en su blog el conocido político nacionalista Iñaki Nasagasti, vais a alucinar. Os lo dejo en el enlace, un enlace a su blog porque es un poco para partirse de risa. Del mismo modo se habla de otras batallas como las de Gordexola, Ochandio o Munguía. Mirad, las batallas de Ochandiano y Gordejuela, que fueron rebautizadas Ochandio y Gordexola, los vizcaínos pelearon en el marco de las guerras civiles de Castilla entre Pedro I el Cruel y sus hermanos bastardos, pelearon, para que el señor de Vizcaya siguiera siendo Nuño de Lara. Es decir, un castellano, de una familia también castellana, de rancio abolengo. Posteriormente, con la subida al trono de Enrique II, tras derrotar a Pedro I, el nuevo rey nombra señor de Vizcaya a su hermano, Tello, con la aquiescencia de los nobles vizcaínos. Es que esto se supone que es patriotismo y pelea por la independencia. La batalla de Munguía se desarrolla en el marco de otra guerra civil castellana, me refiero a la que acabó entronando a Isabel la Católica. En este conflicto, el señorío de Vizcaya toma partido por Isabel. Tras haber jurado sus fueros y, ojo, comprometerse a no apartar al señorío nunca del dominio de la corona de Castilla. Bastante curioso el fenómeno, pero se repite en la enciclopedia de fábulas históricas de los separatismos españoles. En el caso catalán, con la guerra de sucesión española o con el compromiso de Caspi. En el caso vasco, con las guerras civiles castellanas o las carlistas. Pero todo conflicto sucesorio o civil en el que vascos o catalanes hayan tenido participación, pues se acaba vistiendo como lucha por la independencia de una patria vaporosa e inventada. Cuando en realidad, en todos los casos, lo que se dirime es quién va a reinar. Por cierto, a estas 4 batallas citadas las denominó Sabino Arana 4 glorias patrias, en su libro Vizcaya por su independencia. Hay más mitos medievales. Está uno bastante gracioso que cuenta que cuando Fernando el Católico conquistó Pamplona en el año 1512, la muchedumbre gritaba Gora Euskadi. Y digo que es gracioso porque el término Euskadi es una invención de Sabino Arana, es decir, que la palabra no existió hasta casi 4 siglos después de la toma de Pamplona en 1512. La conquista de Navarra por Castilla sí fue militar, y lo fue en su disputa con Francia por hacerse con el control de ella. Navarra, el reino de Navarra, venía de una época larga de crisis económica, dinástica, militar, y ya os digo, su dominio se disputaba entre los reyes franceses y españoles. Finalmente, el que se lleva el gato al agua es el rey Fernando, y consigue anexionar Navarra. No mucho después, ya en tiempos del emperador Carlos I, el asunto de Navarra va a volver a motivar un conflicto armado, en el que encontramos otro de los mitos, otra batalla, la batalla de Noain. Durante la rebelión de los comuneros de Castilla, el rey de Francia, Francisco I, pues intentó aprovechar la confusión y la distracción de Carlos I para invadir España, en el año 1521. Navarra era uno de los objetivos, pero no era el único, porque también atacaron La Rioja. Total, que un ejército al mando de André de Foix tomó Pamplona, donde, por cierto, hizo la bandera del rey francés. Al final fueron derrotados en Noain por el ejército del emperador Carlos I. A este suceso, a toda esta guerra y a la batalla de Noain, pues se le da una lectura también en clave nacionalista, porque según la dialéctica Abertzale, Noain fue la última oportunidad de Navarra para conseguir su independencia. De lo de la presunta lucha por la independencia os hablo ahora, pero es que me parece cómico, ¿no?, que hablen de independencia de Navarra los mismos que quieren subordinarla al País Vasco. Lucha por la independencia. A ver, el depuesto rey de Navarra, Enrique II, o el rey en el exilio, como le llamaban, no hizo ni acto de presencia por allí. El ejército que atacó Navarra era francés en su 80%. Y el resto lo formaban mayormente navarros favorables a la causa de Enrique II, que se llamaban agramonteses. Pero a ellos se oponían al menos otros tantos navarros, a los que se llamaba beamonteses, que estaban por la causa castellana y lucharon por el emperador. Entre ellos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola entonces, que luego sería santo, sin ir más lejos, ¿no? Así que no solo el ejército era francés y estaba al mando del rey de Francia, es que los navarros se dividían entre los que apoyaban la causa del emperador y los que querían la vuelta del rey Enrique. Por otro lado, Francia no vino a liberar a ninguna nación. Francia vino a quedarse con Navarra. Algunos hablan de un ejército navarro apoyado por los franceses, cuando en realidad es al revés, es un ejército francés apoyado por algunos navarros, al que se enfrentó uno castellano
apoyado por el resto de los navarros. Una manipulación muy burda y muy penosa, pero es que esto se enseña en los colegios de hoy, ¿eh? En fin. Y quizá el mito más superlativo que he dejado para el final de esta época medieval moderna sea el que habla de Sancho III el Mayor, que fue rey de Pamplona del 1004 al 1035, como el primer rey de todos los vascos. Esta es de traca, de verdad. Mira, Sancho III el Mayor no fue solo rey de los vascos, sino que lo fue de todos los reinos peninsulares, porque se hizo con el dominio de Castilla, de Aragón, de los señoríos vascos y de León. Fue el primero que presentó batalla a los reyes musulmanes de Zaragoza y de Tortosa. Sometió a vasallaje a muchos condados, entre ellos Barcelona y Gascuña, aparte de reconquistarle territorio a los moros. En su acta de traslación, en el acta de traslación de su cadáver, se puede leer Rey de las Españas. Está escrito. A su muerte, los reinos se volverían a dividir entre sus herederos, por lo que, bueno, al final Sancho III es el tronco común del que nacen las monarquías que reinarían en los distintos territorios de toda la España medieval. Hasta la llegada de los reyes católicos, no hubo en la península un rey que ostentara el dominio de tantos territorios de lo que hoy es España como Sancho III el Mayor. Que bueno, en realidad Sancho III el Mayor es uno de los reyes que dieron un mayor impulso a la unidad de los reinos peninsulares y a la obra reconquistadora. Que bueno, creo que el nacionalismo vasco no podía haber encontrado a nadie que se amoldara menos a su necesidad de un rey Arturo, ¿no? Ya os digo, no es ya solo la manipulación de la historia propia, es cómo tergiversar la de todos, ¿no? Sancho III el Mayor no solo no fue el primer rey de los vascos, sino que quizá fue el primero que, tras la conquista árabe, reinó sobre una gran mayoría de los habitantes de la España cristiana. Su reinado le convirtió en el centro político de la España medieval. De hecho, él mismo acuñó moneda como Imperator Totius Hispaniae. Así que ni el primero ni el último. Los vascos nunca han tenido un rey de los vascos. Al final, esto no es sino, bueno, pues otro intento más del separatismo vasco de apropiarse de la historia de Navarra. Pero vamos, que también se enseña en los colegios. Y bueno, incluso en algunos lugares del País Vasco, como en Fuenterrabía, se pueden ver estatuas que conmemoran a Sancho III como el primer rey de los vascos. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España. Bueno, llegamos ya a la modernidad, a los siglos XVI, XVII y XVIII, a esa época en la que España va a tener mucho que decir en el mundo. Y nos encontramos con que los vascos tienen mucho que decir en España y en la obra española. No solo participaron activamente en el nacimiento de Castilla, como os he contado, es que estuvieron entre los mejores soldados y marinos de la monarquía hispánica. Y su participación en la construcción de la España moderna fue notable. Se puede decir sin exagerar que durante los siglos XVI, XVII y XVIII España y el imperio estuvieron gobernados por vascos, porque en este periodo el número de vascongados encaramados en la administración estatal es apabullante, copando en algunas épocas además la mayor parte de los altos cargos. Así que, bueno, si fuese cierto, como alguna vez se ha dicho torpemente, que la monarquía hispánica oprimió de alguna forma a las provincias vascas, pues podría decirse que los opresores salieron de la tierra presuntamente oprimida. Vascos eran Diego López de Haro, que se destacó en las Navas, en la batalla de las Navas, comandando la vanguardia castellana. Su bisnieto, por cierto, también Diego López de Haro, sería el fundador de Bilbao. Fue muy notorio el papel de los vascos en la rendición de Sevilla, con Fernando III el Santo, en las rendiciones de Úbeda, de Córdoba, de Algeciras, en la importantísima batalla del Salado del año 1340. Participaron en la obra de América. Bueno, pues Elcano, Legazpi, Fray Andrés de Urdaneta, Lope de Aguirre, Fray Juan de Zumárraga, que llevó la imprenta América, Juan de Garay. En fin, la proyección espiritual de la monarquía hispánica en el mundo pues es en gran parte una misión de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, compañía fundada por Ignacio de Loyola, también vasco. En las artes vemos a los hermanos Maeztu, a Baroja, Zuloaga, Unamuno, un montón de vascos de las letras que tras el desastre del 98 declaran su apego a España. En fin, que podríamos tirarnos un rato largo, dando nombres de vascos ilustres que no solo no renegaron de España a lo largo de la historia, sino que contribuyeron decisiva y brillantemente a España. El desapego de los vascos por España no es histórico, como os he dicho.
Si queremos datar, eso sí, un comienzo de discrepancias, aunque nunca con vocación de secesión, pero sí un conflicto más o menos implícito, debemos trasladarnos al siglo XIX, en concreto a las guerras carlistas. Las guerras carlistas comienzan cuando una parte de España no acepta a Isabel, que luego sería Isabel II, como reina y propone en su lugar a Carlos María Isidro como rey. Es decir, es otra vez un problema sucesorio. La reina Isabel era por entonces aún una niña y la regencia la ejercía su madre, doña María Cristina. Este es el esquema general de las guerras carlistas, pero lo cierto es que también fue una contienda en la que subyacían muchas otras cosas, ¿no? De manera importante, por ejemplo, una disputa entre los liberales y los tradicionalistas. Las provincias vascongadas se van a alinear con Carlos María Isidro y en su caso particular van a hacer de los fueros uno de los caballos de batalla, algo que aún resuena hoy y en lo que el separatismo vasco se basa para hablar de derechos históricos. De hecho, el lema carlista en España era Dios, patria y rey, a lo que los carlistas vascos añadieron fueros. ¿Y qué eran los fueros? Los fueros son una legislación medieval que se otorgaba a un lugar determinado y a sus habitantes. Son leyes particulares y representan una de las características del llamado antiguo régimen, de ese régimen de pactismo medieval del que os he hablado. En España, los fueros de la Corona de Aragón, Cataluña incluida, obviamente, se derogaron mediante los decretos de nueva planta de Felipe V, como os conté. Pero los vascos y navarros se van a mantener. Tras el final de la Primera Guerra Carlista, el año 1839, se van a modificar, pero se siguen manteniendo vivos. Y es ya en 1876, tras el final de la última Guerra Carlista, cuando se van a suprimir los fueros vascos casi por completo. Tras una negociación y, digamos, un parto legislativo de Cánovas del Castillo, que va a dejar tan solo una pequeña parte de los mismos, de la que podríamos decir que viene el actual concierto económico vasco. Los fueros son una institución medieval, pero el nacionalismo vasco maneja la ficción de que reflejan y positivizan un derecho ancestral vasco consuetudinario, es decir, de costumbre. Poco más o menos el derecho que, según ellos, se practicaba en aquella tierra ya delimitada, ya sabéis, y en la que habitaba esa presunta tribu única en un mundo de paz, amor y flores, ¿no? Hasta que llegaron los malos. Pero hay muchos estudios que desmienten esto. Por ejemplo, Lola Valverde, en su Historia de Guipúzcoa, nos dice que de la simple lectura de los textos forales no hay manera de deducir la existencia de un derecho consuetudinario potente, ciertamente original, ni de los supuestos derechos históricos, y mucho menos aún hecho diferencial alguno. Y no solo ella. Sí que encontramos en el derecho consuetudinario vasco cosas que lo diferencian de otros, como ocurre en prácticamente todos los rincones de España, pero respecto a temas de familia, de sucesiones, derecho de propiedad, temas mercantiles, pero a lo que voy. De esos derechos no cabe suponer, es imposible deducir que el pueblo vasco se autogobernó en algún momento. Son leyes de ámbito privado en general y el principio de soberanía pertenece, como sabéis, al ámbito del derecho público. Así que, tratar de hacernos creer que existen unos derechos aplicables a un pueblo desde el alba de la civilización, que estos derechos fueron traspasados a unos fueros medievales y que de todo ello se puede deducir que ese pueblo se había venido autogobernando y había gozado de soberanía, es un delirio, es un disparate. Nadie ha podido encontrar ese derecho consuetudinario vasco legitimador de soberanía, empezando por sus pregoneros. Nadie puede encontrarlo en los fueros y dudo que nadie mínimamente informado pueda llegar a sostener que alguna vez existió. Si de verdad existió alguna vez, nadie lo conoce. Por abundar un poco en esto, concretamente el Fuero de Vizcaya del año 1452 contiene muchas normas que emanan del Fuero de Logroño. José María Gorordo, que es autor de varias obras historiográficas, afirma que muchos de los fueros de los vizcaínos también los disfrutaban otros territorios, que no eran tan originales ni especiales como se han mantenido desde algunos sectores. Ocurre, por ejemplo, también con el Fuero de San Sebastián y otras vías de Guipúzcoa, que tienen su origen en el Fuero de Jaca, que está en Huesca. Los fueros murieron cuando lo hizo el antiguo régimen, que los vascos y navarros duraron un poco más, pero no es lógico que subsistan si lo pensamos con la aparición del concepto de Estado moderno, que tiene como aspecto fundamental la uniformización de legislaciones, la derogación de regímenes particulares y, la búsqueda de una unidad legislativa. Así que, tratar de encauzar un discurso soberanista a partir de ellos, pues es lo que os decía, ¿no? Un auténtico despropósito.
Llegamos finalmente a la última mitad del siglo XIX y nos vamos a topar otra vez con el romanticismo. Nos vamos a topar con la aparición de leyendas y mitos que van a dar lugar a los nacionalismos, entre otros al vasco. De la misma manera que el catalán, el asunto empieza con la búsqueda de una identidad cultural más literaria o legendaria que política. Y en este sentido, el primer promotor del acervo legendario vasco sería Josep Agustín Chao, del que ya os he hablado, el primero o el más importante de aquella época inicial. Josep era un francés que anduvo moviéndose en la frontera durante la Primera Guerra Carlista, durante la cual, por cierto, cambió de bando más de una vez, y acabó promoviendo el independentismo vasco, aunque por supuesto lo hizo solamente a este lado del Pirineo, porque no se conoce una sola muestra de activismo de este señor en Francia, ¿no? Fue, como os digo, el inventor de, entre otros, el mito de Aitor, el padre de todos los vascos, y bueno, más escritos míticos acerca de los cuales, por cierto, Jon Juaristi nos dice que son una simple adaptación a Baskonia de los mitos germánicos. Cuando de verdad la cosa toma tintes políticos es con la aparición de Sabino Arana. Sabino Arana era escritor, era articulista. Bueno, la Wikipedia le denomina, en un alarde de generosidad conceptual, le denomina ideólogo. Había nacido en una familia navarra acaudalada de inclinaciones profundamente carlistas. Escribió unos cuantos libros y numerosos artículos que acabarían dando cuerpo al nacionalismo y al separatismo vasco. Hasta la aparición de Sabino Arana no existió jamás, como os he dicho, la menor prueba de desapego de los vascos por España, ni mucho menos una intención secesionista o alguna aspiración del tipo nacional. La única manera de fechar el sentimiento identitario y la aspiración nacional vascas antes del nacimiento de Sabino Arana es, bueno, pues reescribir la historia hacia atrás. Costumbre inveterada ya, ¿no?, de los separatismos españoles, porque, repito, el desamor por España y los deseos de independencia están inéditos hasta entonces. Y están inéditos porque no existen. El furor creativo de Sabino Arana le llevó, entre otras cosas, a crear la palabra Euskadi, que, ya os lo he dicho antes, jamás había existido hasta que salió de la factoría Sabino, ¿no? Del mismo modo es creación suya el vocablo Icurriña, que tampoco existía. La primera Icurriña, por cierto, fue diseñada el 18 de febrero del año 1894, es decir, hace únicamente 128 años, en el Café Iruña de Pamplona, por el propio Sabino y por su hermano Luis. Sabino Arana tiene, por ejemplo, el honor de ser el inspirador de la fiesta nacionalista vasca, la Berri Eguna, que conmemora desde el año 1932, es decir, bueno, otra vez, ayer, el descubrimiento de Sabino Arana de su propia condición de patriota vasco, algo así como la revelación a un ser superior de su propia condición, ¿no? Una iluminación. Y bueno, y he dicho la fiesta nacionalista vasca con toda la intención, porque la Berri Eguna no es la fiesta de todos los vascos, es la fiesta de los vascos nacionalistas. Y he dicho ser superior también con toda la intención, porque si hay algo que caracteriza la construcción identitaria de Sabino Arana, es su fundamento en una raza, la raza vasca, que sería, según su delirio, claro, una raza superior, y en su desprecio por el resto de las razas según su peculiar óptica, ¿no?, de las razas españolas, quiero decir. Os voy a dejar y os voy a leer unas cuantas píldoras que pueden leerse en sus escritos. Atención. El vizcaíno es de andar apuesto y varonil. El español o no sabe andar o si es apuesto es un tipo afeminado. Nosotros, los vascos, evitemos el mortal enemigo, mantengamos firme la fe de nuestros antepasados y la seria religiosidad que nos distingue, y purifiquemos nuestras costumbres antes tan sanas y ejemplares, hoy tan infestadas y a punto de corromperse por la influencia de los venidos de fuera. Otra. Ya hemos indicado que favorecer la irrupción de los maquetos es fomentar la inmoralidad en nuestro país, porque si es cierto que las costumbres de nuestro pueblo han degenerado notablemente en esta época, se debe ello sin duda a la espantosa invasión de los maquetos, que traen consigo la blasfemia y la inmoralidad. Los maquetos son los de fuera, el resto de los españoles, como supongo que sabréis. Más, nosotros odiamos a España con nuestra alma, mientras tenga oprimida a nuestra patria con las cadenas de la esclavitud. No hay odio que sea proporcionado a la enorme injusticia que con nosotros ha consumado el hijo del romano. No hay odio con que puedan pagarse los innumerables daños que nos causan los largos años de dominación. En pueblos tan degenerados como el maqueto y el maquetizado resulta el sufragio universal un verdadero crimen, un suicidio. El roce de nuestro pueblo con el español causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorancia y extravío de inteligencia, debilidad y corrupción de corazón. Tela.
La fisonomía del vizcaíno es inteligente y noble, la del español inexpresiva y adusta. El vizcaíno es nervudo y ágil, el español es flojo y torpe. El vizcaíno es inteligente y hábil para toda clase de trabajos, el español es corto de inteligencia y carece de maña para los trabajos más sencillos. El vizcaíno es laborioso, el español perezoso y vago. El vizcaíno degenera en carácter si roza con el extraño. El español necesita de cuando en cuando una invasión extranjera que lo civilice. En fin, bueno, esto está escrito por él. Y hay muchas más, he seleccionado solamente algunas. Bueno, ya sé, ya os lo he dicho más de una vez, que el nacionalismo vasco de hoy no sostiene esto, o eso quiero creer, ¿no? Pero opino que con un padre fundador tan obviamente instalado en el racismo y en el supremacismo más despreciables, pues no existe razón para que aceptemos lecciones de historia de sus seguidores. Menos aún cuando esa historia con la que pretenden aleccionarnos es una fábula, y cuando su manipulación comienza a partir de las alucinaciones de un sujeto que pretendió establecer diferencias entre las personas bajo la perspectiva de sus delirios xenófobos. Como leí decir una vez a alguien, no basta con despreciar los campos de concentración, hay que condenar también al nazismo que los hizo posibles. Ya de época más actual, y para acabar, el mito que más me llama la atención, y podemos oír con frecuencia, es ese que dice que los vascos no votaron la Constitución de 1978, que no la votaron. A ver, los nacionalismos catalán y vasco estuvieron representados en la Comisión Constituyente, así que bueno, entiendo que lo que allí se aprobara contaría con su beneplácito. Posteriormente, el Partido Nacionalista Vasco, en una jugada de postureo de libro, pidió a los vascos que se abstuvieran en el referéndum. El resultado de este referéndum en las provincias vascas fue de un 69% de votos para el sí y un 23% para el no. De los votos válidos, quiero decir. La abstención se elevó al 55%. ¿Y qué hizo el PNV? Bueno, pues el PNV lo que hizo fue arrogarse ese 55% como un voto emanado directamente de su instrucción de abstenerse. Es una trampa, mira, es una trampa. Y algunos igual recordáis el referéndum de la OTAN del año 1982. En aquella consulta, Manuel Fraga pidió también a los españoles que se abstuvieran. Y la abstención alcanzó un 40%. Y Manuel Fraga hizo algo parecido, es decir que un 40% de los españoles no había ido a votar porque él ahí así lo había pedido, ¿no? En ambos casos, las posteriores elecciones demostraron que ni el Partido Nacionalista Vasco ni la entonces Alianza Popular de Fraga contaban con un respaldo electoral que equivaliera a aquellas abstenciones que habían solicitado. Así que ya os digo, hay trampa. Por otro lado, decir que los vascos no votaron la Constitución en ese contexto equivale a decir que todos aquellos ciudadanos que sí votaron a favor de ella, pues no son vascos. Bueno, lo cual, por cierto, y viniendo del nacionalismo, no creo que pueda sorprender a nadie, ¿no? Para las élites separatistas ya sabemos, hay vascos de primera y vascos de segunda, catalanes de primera y catalanes de segunda, eso creo que es bastante evidente, ¿no? Y en cualquier caso, el Estatuto de Gernika emana de la Constitución. Su legitimidad legal para gobernar, también. Su facultad de ser elegidos a nivel nacional y autonómico, también. El amparo que puedan solicitar de los tribunales de justicia también emana de la Constitución. El cupo vasco también emana de la Constitución, como también emana su sueldo, ¿no? Es muy llamativo que se pueda renegar de una norma legal, pero luego no renunciar a disfrutar de las ventajas que ofrece. Igual os ha llamado la atención mi comentario de hace un rato sobre el nazismo y los campos de concentración. Bueno, esto es un podcast de historia de España y aunque parece que ya no es conveniente o pertinente hablar de ciertas cosas, creo que olvidarlas o mirar para otro lado pues tampoco es de ningún provecho. No sería de ningún provecho pasar por alto, hablando de separatismo vasco, el hecho de que las alucinaciones de este sujeto llamado Sabino Arana y las de los que le han venido siguiendo hayan tenido como uno de sus resultados que durante 50 años se haya estado asesinando, secuestrando y extorsionando en España con un objetivo declarada y textualmente político. A nadie que lea Mein Kampf de Adolfo Hitler ni escuche sus discursos le puede extrañar que luego hicieran las cosas que hizo. A nadie que lea las barbaridades que escribió Sabino Arana o las que vienen prodigando algunos de sus seguidores le debería extrañar tampoco que ETA matara a unos 800 personas durante 50 años, 40 de los cuales, por cierto, en los que España era ya una democracia. Las motivaciones de ETA eran políticas y se sustanciaban en la secesión del País Vasco, es decir, sus motivaciones eran nacionalistas, las de ese nacionalismo cuyo creador fue Sabino Arana. No creo
que debamos olvidarlo. Y a día de hoy hay quien aún defiende que aquello fue una forma aceptable de conseguir un objetivo político y califica a los condenados por aquellas barbaridades como presos políticos. Y bueno, hasta se echa a la calle a aplaudirlos cuando cumplen su condena. Ya os digo, parece que no es pertinente hablar de esto, que hay que pasar página. Lo cual, bueno, pues a mí, aparte de sublevarme, me resulta bastante incoherente, porque los entusiastas de los pelillos a la mar en este asunto son los mismos que sostienen que de ninguna manera se debe olvidar una guerra que acabó hace 85 años y una dictadura que terminó hace casi 50. Porque bueno, recuerdo que Franco estuvo en el poder 36 años y hace ya 50 que se murió. Es decir, que hace más tiempo que desapareció el franquismo que todo el tiempo que hubo franquismo. Sin embargo, el terrorismo separatista ha venido sembrando España de dolor y de sangre hasta hace bien poco. Y aún hoy hay quien se niega a condenarlo en la sede de la soberanía nacional. Porque sí, el nacionalismo, los nacionalismos han venido siendo máquinas de enfrentar a las personas, todos, pero también son máquinas de reescribir la historia a conveniencia. La suya y la tuya. Es algo inherente al nacionalismo, la manipulación histórica. No puede existir, no puede subsistir sin ella. Y esa manipulación, esa conversión de la historia en ideología, es uno de los pilares que acaban, bueno, pues al final justificando sus actos. Quizá una de las cosas más tristes de todo esto sea la destrucción de la belleza y de la pluralidad. Existen muchos mitos tradicionales vascos tremendamente bellos. Os invito a que hagáis una búsqueda. Existe un idioma arcaico que debería ser visto, yo personalmente así lo veo, como una riqueza de la que pudiéramos estar orgullosos todos. Pero todo eso se destroza cuando se manipula y se convierte en un arma. Todo eso se mancha sin remedio, como dice el título de un magnífico libro que os voy a dejar en la bibliografía, cuando se hace necesario odiar para poder ser. Un abrazo bien grande. Nos vemos por aquí.